Qué gusto me da saludarte, querida Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, ayer ustedes emitieron una nota donde dicen que el paquete económico les va a generar presiones inflacionarias y otras cosas, pero ya lo platicarás tú. Sí, claro que sí, justo ayer hicimos esta publicación, creo que ya había estado por ahí el tema, pues en diferentes análisis, entonces pues sí vale la pena señalarlo, porque pues muchos hablan del paquete fiscal, pues por el lado de ver de dónde van a venir los ingresos, qué va a pasar con el gasto, pero pues creo que es súper importante no dejar de lado pues los posibles efectos que puede haber en otras variables macro, y pues justo es de lo que platicamos un poco, ¿no? De Que, qué va a que yo te pasar con la diría que inflación. en inflaciones. O sea, yo creo que, a ver, corrígeme si yo me equivoco, pero yo creo que donde es más importante cualquier cosa que se haga en economía es en el bolsillo de las personas y por lo tanto es en la inflación. Sí, claro, pues es al final como en los efectos donde la gente del día a día pues va a sentir un poco las repercusiones, tal vez pues sobre todo en algunos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pues tenemos los impuestos muy fuertes en productos que le pega a todo el mundo, tal vez por el lado de los cigarros pues es un poco más específico, pero Ujú. pues por el lado de bebidas saborizadas pues sí es un rubro que afecta pues prácticamente a todos los mexicanos con un ponderado relativamente alto en el INPC, y pues por eso es que sí, al final los efectos que tenga sobre la inflación en general pues los va a sentir todo el país. Sí, o sea, ustedes ven que la inflación incluso se va a mantener encima por la meta, lo cual es totalmente contrario a lo que dice Banco de México. La Junta de Gobierno dice que es en el tercer trimestre del año próximo van a alcanzar el 3% de inflación, ¿no? Sí, pero eso creo que más allá del paquete fiscal nosotros no lo veíamos. De hecho, ya desde la decisión anterior de Banxico pensamos que iban a hacer pues este aplazamiento de la meta porque ya no les dan los pronósticos. Entonces, más allá de lo que pueda implicar el paquete, pues ya de todas formas ese 3% en el segundo trimestre del 26 ya no era muy viable de acuerdo con nuestras estimaciones y las del consenso. Entonces, bueno, eso pensamos que ya en la decisión de la siguiente semana pues la van a tener que aplazar, pues no sé si al 27, pero sí, definitivamente ya agregando pues estos efectos que estamos estimando nosotros del paquete fiscal, pues todavía más difícil se ve que la inflación se pueda ubicar en la meta del año siguiente. A ver, ¿no ves que vayan a bajar las tasas de interés la próxima semana? No, sí, más bien lo que Ah, pensamos es que van a ajustar al alza sus pronósticos y que ya, van ya, a ya. tener que decir que pues ya no se va a alcanzar la convergencia en el segundo trimestre del 26, pero sin dejar de lado que pues sí, de todas formas seguimos viendo ese recorte. Sí, 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 o sea, van a recortar otros 25 puntos base, ¿no? Sí, así es. Creo que pues también el lado de la decisión de la Fed y la estimación de más recortes en Estados Unidos, pues obviamente le abre margen a Banco de México para que por lo menos este año pues se acoplen a los recortes que va a hacer la Fed. Entonces creo que pues por lo menos este año sí seguimos viendo recortes de aquí a diciembre. ¿Tú, tú cuánto tiempo crees que tarde en regresar al 6% la tasa de interés? Porque en el gobierno y en el Banco de México dicen mucho que ese es como su mundo ideal, que la Sí, pues tasa de justo lo referencia vimos en esté el en el paquete fiscal. 6%. ¿Mande? Justo ellos en el paquete fiscal pues justo proyectan una tasa del 6%. La verdad es que por ahora nosotros no estamos viendo eso. Mira, La tasa perdón que te terminal que interrumpa. traemos, Una dime, cosa es no, lo que dime. digan en el paquete fiscal, que muchas veces son buenas intenciones, otra cosa es lo que dicen Claro. en corto, que dicen que sí lo ven como una meta, digamos. O sea, porque Sí, pero la ya verdad es sabemos que que dicen no. muchas metas que no van a cumplir y que el Sí, paquete fiscal tiene muchas metas que son referencias o buenos deseos, ¿no? Como deseos de año nuevo. sí, pues todas las estimaciones macro pues suelen ser bastante optimistas y creo que esta es una de esas. La verdad es que ver la tasa en 6, pues por ahora no lo vemos viable. La tasa terminal que traemos nosotros es el 50. Entonces, pues creo que llegar al 6 pues sería muy difícil verlo, a menos que viéramos una desaceleración muy fuerte en la economía. Pues creo que sobre todo viendo todas estas presiones al alza para la inflación sería muy complicado ver la tasa en 6, porque en 6 quiere decir que ya estás en la parte acomodaticia de la postura monetaria, y pues si tienes la inflación tanto por arriba de tu meta, pues sería muy difícil de justificar porque tendrías la tasa tan baja. Sí, claro. O sea, sí, claro. Entonces, y por el lado de la inflación está un hecho. Desde que Banco de México se autoimpuso este 3%, pues creo que solo en 2015 lograron estar abajo y que el histórico es 3,5, ¿no?
Sí, no, ese 3%, pues desde que se puso la meta prácticamente nunca se ha cumplido, como dices, ¿no? Por ahí algunos meses o algunos periodos cortos en los que sí se ha logrado cumplir este 3, pero el promedio histórico de la inflación general, digamos, de 2008 para acá es de 4.5. Entonces está todavía muy lejos de ese 3, pues, o sea, hay muchas razones por las que tal vez no se ha alcanzado. Hay gente que argumentaría que tal vez hay factores estructurales en la economía mexicana que impiden que se tenga la inflación en 3%, pero pues luego también podemos analizar muchísimas economías a través del mundo con diferentes características parecidas o no a la mexicana, y pues sí hay muchas economías que logran la inflación en 3. Entonces, bueno, creo que lo que sí es un hecho es que en México pues no se ha logrado, y por eso mismo es que nosotros pensamos que más bien la meta pues implícita de Banco de México acaba siendo el 4%, ¿no? O algo más cerca de la inflación que se ha visto históricamente en México. Sí, claro. Oye, y en materia de crecimiento, cómo lo están viendo? Pues creo que el primer semestre tuvimos algunas sorpresas positivas que Ujú. hicieron que mejorara un poco el panorama. Pues justo a principios de año, como bien te acordarás, había muchas perspectivas muy negativas, que incluso ya se hablaba de una posible recesión con estos 2 trimestres de caídas. El consenso veía un crecimiento nulo, y poco a poco pues los datos nos han dado la buena sorpresa, y ahorita más bien se está esperando pues dato positivo en términos nada más que está mejor que el cero que se veía hace unos meses, pero pues el pronóstico que tenemos nosotros es de 0.4, el consenso está en 0.5. Entonces, bueno, creo que más que hablar de un crecimiento estaríamos hablando de un estancamiento, pero pues es un poquito menos peor, digamos, que lo que teníamos hace unos meses. Sí, porque al principio de año muchos, que a mí siempre me parecieron que estaban exagerados, ya decían de qué tamaño va a ser la recesión, y no es si va a haber recesión, sino qué tan profunda va a ser y a partir de cuándo. Y va a terminar siendo como han sido tradicionalmente los arranques de sexenio. Un año muy malo, Sí, malo totalmente. en crecimiento, pero pues no especialmente malo, incluso comparado con el del 19 o el del 13, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que pues luego también nada más fijarse en un indicador como lo es el crecimiento del PIB, o decir esta regla de dedo que con 2 trimestres de crecimiento negativo ya estás en una recesión, pues también es una manera muy simplista de ver las cosas. Al final, pues para declarar una recesión hay todo un comité de fechado de los ciclos económicos, y se tiene que tomar en cuenta una serie de variables mucho más amplia que solo el crecimiento del PIB. También se tiene que tomar en cuenta la profundidad, la duración. Entonces, pues sí, creo que pues tal vez era un poco más pues pesimista el decir que ya íbamos a estar en un escenario total de recesión, cuando había muchas otras variables que seguían más o menos bien. El consumo pues ha seguido bastante resiliente, el mercado laboral también había seguido pues con crecimientos bajos, pero de todas formas crecimientos. Entonces sí, creo que pues ya estamos por lo menos fuera de esa narrativa en la que se estaba hablando de una recesión para este año. Sí, no, esa ya pasó, pero quizás la pregunta para el siguiente y los siguientes es cuándo vamos a recuperar el crecimiento, ¿no? O sea, un verdadero crecimiento, y ya no hablemos del crecimiento que necesita el país con base en su crecimiento poblacional y el crecimiento de las necesidades de los mexicanos, ¿no? Sí, totalmente. De todas formas, las perspectivas pues para el año que entra se mantienen muy bajas incluso con respecto a lo que hemos crecido en otros años, que tampoco ha sido un buen dato. Los pronósticos de 1.4, 1.5%, pues tampoco es un dato que deberíamos tener en México como economía emergente. Y pues incluso el promedio histórico, ¿no? Que es un crecimiento de 2%, pues también resulta bastante bajo, como bien dices, para las necesidades que tendría el país. Entonces, pues creo que sí es necesario pues ver un poco más allá en qué se está gastando el dinero, y pues tratar de hacer inversión en algo que pues el crecimiento pueda mejorar un poco más en los años siguientes, ¿no? En infraestructura, en salud, en educación y demás. Entonces, pues sí, creo que el crecimiento en mediano a largo plazo sigue siendo un gran reto para México. Pues te agradezco muchísimo, Paulina. Sabes que me gusta mucho platicar contigo. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias, igual, buenas noches.